Estamos en nuestra semana 4 de Una mirada al Tíbet, cumpliéndose los 70 años de una cadena de hechos que realmente marcaron un viraje fundamental, esencial y global del Tíbet y del budismo. Eh, para los que no me conocen, yo soy Rafael Díaz, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y coordinador del Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico. Recordarles rápidamente que el evento Una mirada al Tíbet se desarrolla a lo largo de 5 semanas. La semana primera versó sobre religión, sociedad y cultura, con un conversatorio con el Pakyap Rinpoche. La semana 2 fue sobre arte y cultura. He invitado Robert Acosta, el Lama Sultrín del linaje Kagú. En la semana 3 tuvimos un conversatorio sobre historia del Tíbet en el escenario internacional y en el escenario de la Guerra Fría, donde estuvieron conversando el profesor Andrés Vivas del Departamento de Historia y los profesores Alejandro Godoy y el profesor, se me olvida el otro, Laura, ¿cómo se llamaba? El profesor, o se llama, el profesor Godoy y el profesor Velosa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Hoy, esta semana, es el tema concierne al tema del medio ambiente y la geopolítica. Ustedes pueden ver distintos materiales de información en la página web del CEAMI. Y entonces hoy vamos vamos a tener un conversatorio. Vamos a tener, a ver, por favor, el micrófono por ahí. Vamos a tener un conversatorio. Rafa, se te quedó silenciado el micrófono. Rafa. ¿Ya me escuchan? Sí, No sé. ahora sí, perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo que estamos en la semana 4 de Una mirada al Tíbet, una mirada a su historia, a su cultura y a su política. Y esta semana el tema central es el medio ambiente y la geopolítica, y también mirar aspectos eh, religiosos y de la cultura. Hoy vamos a tener un conversatorio virtual que hemos titulado Concepciones del mundo desde el budismo tibetano. Y hemos invitado y agradecemos que nos acompañe el maestro Gen Kelsang de la tradición Kadampa. Y perdón si no lo supe pronunciar bien. Y para este conversatorio, pues vamos a tener la colaboración en la moderación de Ángela Sarama, que es, para los que no la conocen, es socióloga de la Universidad Javeriana, y ella justamente se graduó en su tesis con una investigación sobre el lugar, el papel, las dinámicas y distintos fenómenos del budismo en Bogotá. Entonces, los dejo con Ángela para que nos conduzca y para que presente al maestro Guerra. Ángela, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí, creo que hablo en nombre del Centro de Estudios, tenerlos a todos aquí. Es un gusto tenerlo, maestro Gen. Muchísimas gracias por este espacio. Entonces, primero vamos a tener una dinámica en donde voy a presentar al maestro. Posteriormente vamos a realizar unas preguntas que ya habíamos seleccionado, y a partir de ello vamos a abrir un espacio al público. Entonces los invitamos a todos
a escribir en el chat las distintas preguntas que les vayan surgiendo para que el maestro las pueda responder conforme se desarrolle este espacio. Entonces voy a empezar. El maestro Gen es mexicano, es latinoamericano, y eso es súper curioso porque siempre consideramos que el budismo está allá en el Tíbet, es solamente en Asia, y en realidad el budismo hoy en día está a la vuelta de la esquina, está en Bogotá, está en México, en múltiples países, en Brasil, Argentina, mejor dicho. El budismo ha tenido una expansión muy grande, no solo en Asia, ni en Europa, ni en Estados Unidos, sino también en América Latina. Entonces, creo que el maestro Gwen nos puede mostrar esa perspectiva, siendo maestro mexicano, que llega aquí a Bogotá a dar las enseñanzas de la tradición Kadampa. El maestro tiene una historia muy interesante en su relación con el budismo. Tiene más de 10 años de práctica y de experiencia dentro del budismo. Realizó estudios en México, pero también en Inglaterra. Y ha ayudado a establecer distintos centros en Monterrey, Guadalajara, y programas de estudio en Cuernavaca y en Bogotá. Además, el maestro estudió, antes de estudiar budismo, estudió ciencia. Entonces, es muy interesante ese paso como un joven en la universidad estudiando ciencia que después decide entregarse al budismo, tomar refugio, y no solo tomar refugio, sino convertirse en maestro de una tradición específica. Entonces, bienvenido, maestro, a este espacio. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos, gracias al CEAMI, al Departamento de Historia y a la Universidad Javeriana. Gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación y bienvenidos todos. Disfruten muchísimo de este espacio, esa es la idea, que podamos por un lado como enriquecer un poco, sí, de academia, que ya han tenido también varias semanas de eso, pero también algunos otros elementos prácticos acerca de la filosofía budista, las concepciones del mundo, un poco acerca del medio ambiente y en general, cualquier duda o pregunta que tengan, yo creo que es súper, súper, súper importante, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, Ana, Andrés, Angélica, Claudia, Enriqueta, Gloria, Melissa, etcétera. Todos, todos, muchas gracias. Por favor, cuando vayan, bueno, vamos a hacer como este conversatorio y todo, y cualquier duda o pregunta que tengan, váyanla poniendo en el chat. Creo que es súper, súper chévere poder tener este espacio y no tener, por otro lado, también la barrera del idioma. Creo que es algo súper, súper chévere. Entonces, bienvenidos todos. Muchas gracias, Ángela. Gracias, profesor Rafael y al CEAMI. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ti. Entonces, maestro, creo que empecemos por lo primero. ¿Qué es la tradición Kadampa? Porque creo que siempre hemos oído, y digamos a lo largo de estas semanas, tuvimos un maestro de la tradición Gelupa, tuvimos un maestro de la tradición Kayu, y como que siempre está que estas grandes escuelas del budismo tibetano, y uno se pregunta, ok, ¿y qué es esto de la tradición Kadampa y de la nueva tradición Kadampa? ¿Qué significa esto? Entonces creo que podemos empezar por ahí. Ok, bien, Ángela, súper. Bueno, pues, claro, echar un vistazo al budismo es forzosamente necesario dar una mirada a la historia, ¿no? Y también a la geografía, ¿no? de esta zona de Asia. Entonces, el budismo en realidad el budismo nace en la India, no en el Tíbet. El budismo nace en la India, al norte de la India, más o menos lo que hoy conocemos como Nepal. Entonces, el budismo nace en el norte de la India hace 2600 años. Y entonces, en ese momento, Siddhartha Gautama, el Buda histórico, empieza su proceso espiritual personal, alcanza la iluminación, comparte estos consejos tras una petición de enseñar estos consejos. Y entonces, ¿qué ocurre? Fue muy interesante, ¿eh? Porque
imagínense, o sea, imaginen el contexto, 2600 años, esos 2600 años, o sea, no había ni WhatsApp, ni Avianca, ni Lufthansa, ni aviones, ni trenes, ni nada, ¿no? Entonces, Buda dice que en el futuro esta enseñanza espiritual del budismo iba a llegar a todo el mundo. Entonces, claro, había mucha gente que pensaba, esta persona como que se le corrió una teja, ¿no? O sea, ¿cómo que a todo el mundo? O sea, ¿cómo que a todo el mundo? ¿No? Entonces, claro, era imposible hablar de todo el mundo. O sea, imagínense los medios de transporte de esos tiempos y demás. Sin embargo, tuvo una acogida tan grande el budismo en la India, principalmente por una cuestión social, porque rompió o debilitó en gran medida un sistema de castas hinduista que había estado muy fuerte y muy establecido. Entonces, claro, eso hizo mover mucho a la sociedad de la India. El budismo empieza a florecer, a crecer y ocurre una primera migración. Y esta primera migración del budismo, que ya es en esta era, pues, eh, esta primera migración ocurre al sudeste asiático, Bután, Birmania, Bangladesh, Tailandia, etc. Y ahí empieza a florecer fuera de la India esta migración de budismo. Después, la siguiente migración budista ocurre más o menos en el siglo VII y esta migración ocurre de la India al Tíbet, de la India al Tíbet. Entonces ocurre de la India al Tíbet en esta segunda migración. Y del Tíbet, pues si vemos un poquito como la geografía, claro, el Tíbet era básicamente era una zona forzada de la ruta de la seda. Entonces, el budismo empezó a llegar a China también, empezó a llegar a China y empezó a difundirse en diferentes lugares de Asia. Pero la tercera migración del budismo, que fue como la más grande, pues, o más reciente, ni siquiera, o sea, estas migraciones que acabo de decir fueron bastante pacíficas, eran invitaciones de maestros a enseñar, invitaciones de maestros indios a enseñar a sudeste asiático, invitaciones de maestros indios a enseñar al Tíbet, pero esta tercera migración ocurre en los años 60 de nuestra época, cuando ocurre la invasión china al territorio tibetano. Entonces, en el momento en el que son expulsados los tibetanos básicamente a todo el mundo, diferentes países empezaron a darle asilo a estos refugiados. Y dentro de ellos, varias universidades monásticas fueron deshechas en Tíbet y fueron enviadas a todo el mundo. Claro, hay un asilo principal en la India, pero muchísimos maestros y monjes y monjas se fueron a Estados Unidos, Alemania, Sudamérica, diferentes lugares de Europa. Y esta fue la mayor migración del budismo. Entonces, podríamos decir, ¿no? Como que la profecía de Buda se hizo real muchísimos años después y de una manera poco usual y poco esperada. Porque claro, a lo mejor uno piensa como que idealiza y piensa que esto se va a difundir siempre muy pacífico y muy amoroso, pero resulta que la mayor difusión a nivel internacional fue gracias, por así decirlo, a una invasión política, a una invasión territorial. Entonces es impresionante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que voy con esto es que el budismo puede dividirse de muchas maneras. En dependencia, por ejemplo, de la zona geográfica, hay budismo, por ejemplo, budismo japonés, budismo coreano, hay budismo chino, ¿no? que se ha mezclado desde los tiempos de la ruta de la seda, se empezó a mezclar mucho con las ideologías chinas. Eh, También se puede dividir el budismo respecto a los diferentes objetivos que buscan los practicantes, alcanzar la liberación personal o nirvana o alcanzar la iluminación total. Y una de las múltiples maneras de poder dividir el budismo y que no es, vaya, bueno, es regional, ¿no? Y serían el budismo tibetano. Entonces, el budismo tibetano se divide en 4 escuelas principales. Entonces, solo el budismo, como cuando empezó a florecer en Tíbet, porque digamos que en Tíbet, antes de que llegara el budismo, había algo que se llamaba la religión Bon, que los Bon era la tradición étnica de ahí, ¿no? Como la religión chamánica, por así decirlo, de esta zona de Tíbet. Y cuando llega el budismo y empieza a desarrollarse el budismo, que toma varios elementos del Bon, así como
el budismo tomó algunos elementos de la cultura china cuando llegó a China. Y así como hoy en día el budismo está tomando algunos elementos occidentales cuando llega a Occidente, por ejemplo, la ciencia, las neurociencias y demás, cuando el budismo llega al Tíbet y empieza a desarrollarse, se crean 4 escuelas principales, ¿no? Como cronológicamente hablando. La escuela Nyingma, la escuela Sakya, la escuela Kagyu y la escuela Gelug. ¿No? Estas son las 4 escuelas. Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelug. La escuela más reciente fue la escuela Gelug, que tuvo su florecimiento principal en el siglo XIV de nuestra época, y uno de los grandes maestros de la escuela Gelug fue un maestro que se llama Jetsun Kappa. Entonces, esta es solo una manera de clasificar el budismo. Y como pueden ver, cuando hablamos de estas 4 escuelas, solo estamos hablando del budismo tibetano, no estamos hablando del budismo de la India, ni del sudeste asiático, ni del coreano, estamos solo hablando del Tíbet, solo de un budismo en particular. Entonces, la tradición Kadampa surge en el siglo X, Y en el siglo X ocurre una situación, y es que, si recuerdan, habíamos visto que el budismo migró de India al Tíbet, y hubo una migración más o menos siglo VII, siglo VIII, con un gran maestro que se llama Padmasambhava, y después se invitó a otro maestro que se llama Atisha. Entonces, venerable Atisha lo que hizo fue presentar el budismo de una manera práctica para la gente del Tíbet. Entonces, ¿qué pasa? El budismo de la India era un budismo donde se abordan, bueno, en general se aborda muchísimo la filosofía, muchísimo, y la tradición hinduista es muy profunda y muy vasta en filosofía. Sin embargo, el Tíbet era una zona prácticamente analfabeta. Entonces, mientras que, por ejemplo, en la India se habla de que Buda había dado 84,000 enseñanzas, y si unimos los sutras de Buda más los comentarios, dan un total de 1,200 volúmenes para leer y estudiar. Eso es demasiado. Imagínate presentar esto a una sociedad analfabeta. Entonces, claro, era imposible. Entonces, lo que hizo el maestro Atisha fue que presentó el budismo a través de 21 meditaciones. Extrajo toda la esencia de estas enseñanzas de Buda en 21 meditaciones. Y eso le llamó Lamrim, un método, Lamrim, el camino, lámpara del camino hacia la iluminación. Atisha, con esta nueva presentación de Lamrim, es expuesta para la sociedad tibetana del siglo X, le llama a esto la tradición Kadampa. Las mismas enseñanzas budistas, solo que se han presentado tomando en cuenta la sociedad de ese momento. Eso ocurre en el siglo X y ahí surge la tradición Kadampa, pero más adelante, conforme surge esta división de escuelas de budismo tibetano, la escuela Gelug, cuyo maestro principal fue Jetsun Kappa, retoma estos trabajos de Atisha y hace comentarios a los trabajos de Atisha y hace que, digamos que la escuela Gelug absorba los conocimientos de la tradición Kadampa. Sin embargo, había un grupo de personas aún así que no eran parte de la escuela Gelug, sino que seguían practicando la tradición Kadampa. Después, poco a poco, la tradición Kadampa fue cada vez siendo más una minoría, hasta que finalmente la escuela Gelug ganó se conoció mucho, pues, o mucho crecimiento. Entonces, bueno, todo esto para contar que la tradición Kadampa es una tradición menor, no forma parte de una de estas 4 escuelas en las que el budismo tibetano se organizó y que ahora son tan conocidas para poder mantener y preservar la cultura y la filosofía budista tibetana en el mundo. Entonces, por un lado podríamos decir, claro, a lo mejor habrá quien piense, claro, pero entonces los Kadampas pueden ser Gelug. Y sí, pero no, porque los Kadampas surgieron antes que surgiera la escuela Gelug, ¿no? Los Kadampas surgieron en el siglo X, mientras que la escuela Gelug en el siglo XIV. Sin embargo, varios de los trabajos Kadampas del siglo X fueron tomados por la escuela Gelug en el siglo XIV para ser presentados, 4 siglos después. Entonces, esto es la tradición Kadampa. Esa es la tradición Kadampa.
la nueva tradición Kadampa es que uno de estos lamas que fueron expulsados a todo el mundo se llama Geshe Kelsang Gyatso, y este maestro justamente es un practicante, hoy en día tiene 87 años, es un practicante Kadampa, es un practicante de esta minoría, por así decirlo, de un practicante Kadampa. Y entonces él, al llegar al Reino Unido, la gente le pide enseñar, y lo que empieza a enseñar es la tradición Kadampa, y de esta manera establece la nueva tradición Kadampa, que es esta tradición, por así decirlo, que remite a los trabajos de Atisha y de Jetson Kappa, pero lo está difundiendo ahora en Occidente. Y ese es el trabajo de Geshe Kelsang. Entonces, bueno, espero haber sido claro con todo esto. Sé que son muchas cosas y un poquito de historia y no sé qué tanto, pero bueno, espero que haya sido claro. No, lograste resumir toda la historia del budismo como en minutos, impresionante. Muchas gracias. Y creo que mencionaste un tema que creo que a todo el mundo llama mucho la atención, y es que al llegar el budismo a países denominados occidentales, ha encontrado una similitud, una cercanía con la ciencia. Y creo que, digamos, tú que estudiaste tanto ciencia como budismo, ¿cuál es esa relación que presenta y que se vuelve tan atractiva para las personas aquí? Es, ok, puedo en la ciencia, puedo ser científico y también entender el mundo como un budista. ¿Cuál es esa relación entre el entendimiento del mundo de la ciencia y el entendimiento del mundo budista? Claro, bien, bueno, gran tema también, ¿no? Es muy chévere. Eh, bueno, para dar un poquito de contexto, y creo que aquí sí voy a hablar, bueno, creo que es parte de, ¿no? Como hablar un poquito como de la experiencia personal y también de la parte como un poquito más técnica. Entonces, lo que yo estudié es biotecnología, con una especialidad en genómica. Y entonces, esto para presentar un poquito como claro, una de las cosas en las que más confiamos en Occidente es en la ciencia. Confiamos muchísimo en la ciencia. Si nos dicen que Plutón es un planeta y unos meses después nos dicen que ya no lo es, ni siquiera lo cuestionamos. Es como, no, ya no es un planeta, punto, ¿no? Entonces, la ciencia es algo en lo que confiamos muchísimo, y a través del cual buscamos explorar nuestro mundo. Entonces, ¿qué característica tiene la ciencia que la hace tan válida? La estructura. La ciencia, el método científico es muy estructurado. Hay una hipótesis, esa hipótesis se va a someter a experimentación, se va a evaluar los resultados, se va a ver repetibilidad y se va a ver si efectivamente esa hipótesis se comprueba o no se comprueba. Es una cuestión muy estructurada. Y el budismo tiene eso. El budismo es un camino espiritual y una filosofía que tiene mucha estructura. Y ahí viene la cosa. El budismo tiene muchas aristas a través de las cuales se les puede abordar. Por un lado, tiene la arista, que creo que es la que más relacionamos con cualquier camino espiritual, que es la arista mística. Entonces, claro, por supuesto, el budismo tiene un aspecto místico muy profundo, ¿no? La parte de los rituales, y estas cuestiones, las iniciaciones, las ceremonias, las prácticas, tiene una parte muy mística, pero eso es solo una de las aristas. La otra arista es una parte psicológica. El budismo es un acercamiento a la psique humana, al estudio de la psique humana. Entonces, hay tratados completos en el budismo donde lo que hacemos es estudiar la mente, básicamente estudiar el comportamiento humano. No estudiamos las mentes primarias, los 51 factores mentales, cómo interactúan esos factores mentales en el proceso de cognición, cómo es que se desarrolla en ti una distorsión mental, como por ejemplo el enojo, el apego, la ignorancia, la ansiedad, el estrés, y cómo al ser una distorsión puedes como arreglar esa situación, ¿no? Y ver un poquito las cosas con mayor sobriedad o con mayor, mayor templanza, o como llamamos en el budismo, más sabiduría.
Entonces, esa es otra arista, es la arista de la psicología, ¿no? Entonces, el budismo es un acercamiento muy profundo a la psicología de la mente humana, desde los aspectos más básicos de cognición hasta los aspectos más profundos del comportamiento y de los hábitos del ser humano. Otra arista es la arista filosófica. Entonces, claro, el budismo está armado como un esquema filosófico, bajo una estructura filosófica, literalmente con silogismos, con argumentaciones, con conclusiones, razonamientos. Es como desde ese punto de vista son como varias piezas que vas uniendo y haces la pieza completa del budismo, que es la parte filosófica, que lo que busca es dar respuestas a esas preguntas existenciales que todos tenemos, como cualquier filosofía, ¿no? Lo que busca es dar respuestas a preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi función en este lugar? ¿Quiénes son los demás? ¿Para qué vivo? ¿No? Entonces, esa es la otra arista del budismo. Entonces, desde esta óptica, el mundo occidental, por así decirlo, como le llamamos, nosotros le decimos el mundo moderno, ¿no? El mundo moderno, el acercamiento principal es la psicología y la estructura. Esas dos son. Y personalmente, yo siento que en el futuro va a ser la filosofía, pero probablemente ahorita estamos todavía muy distraídos con las formas y colores y estamos absortos con nuestros problemas y muy preocupados por nuestros problemas, que yo creo que el principal acercamiento del budismo al mundo moderno hoy en día es la psicología y la psicología y la estructura, pues, la estructura eh, que presenta, ¿no? Entonces yo creo que eso intriga mucho al mundo occidental, o sea, y además impresiona, porque no estamos acostumbrados a que un camino espiritual sea tan integral. O sea, a veces estamos más acostumbrados a que el camino espiritual sea más pasivo, en el que uno no hace mucho, uno simplemente se sienta, escucha, se va y vuelve a ir la siguiente semana, se siente, escucha, se va, vuelve a ir la siguiente semana, se siente, escucha, se va y listo. Pero no hay mucho, por ejemplo, no se estudia tanto la filosofía de detalle, no se estudia tanto la psique humana, no se estudia tanto la parte mística. De hecho, incluso puede que el camino espiritual haya perdido incluso el misticismo, ¿no? Y ahora simplemente se vuelve estos rituales espirituales, se vuelven para una selfie o para hacer una mesa de postres y para salir como con un cuadro que dice mi ritual espiritual, bienvenidos todos, ¿no? Es como, entonces, claro, creo que eso también impacta mucho, ¿no? Al mundo de la ciencia, que haya un camino espiritual que aborde de manera integral y con una estructura estos elementos de interés, ¿no? La psicología y bueno, la filosofía. Pero sí, yo diría eso, la estructura. A mí en lo personal fue la estructura. Yo no podía creer que pudiera conocer y mejorar mi comportamiento, así como yo conocía mis cajas de Petri, conocía mis muestras de PCR, conocía mis enzimas, o sea, como lo conocí en el laboratorio, así tal cual y con un protocolo, no podía creer que podía hacer eso con mi mente y desarrollarla y ha sido maravilloso. Es como, yo digo, es como el sueño de un científico, es tener su experimento en casa, ¿no? Que en este caso es mi mente, ¿no? Y ver cómo reacciono cuando medito más, cuando no medito, o cuando me enojo, cuando me estreso, o cuando, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy interesante. Y sobre todo hoy con la parte también de neurociencias, yo creo que eso es un gran acercamiento, ¿no? Entender, claro, en el mundo occidental intentamos entender a través de la forma, ¿no? A través del cerebro, la forma, y encontrar una filosofía que nos presenta una sabiduría ancestral de la comprensión de la mente tan estructurada es impactante. Entonces yo diría que esos son como los acercamientos con la ciencia. No, maravilloso, maravilloso, Ken. Creo que fue supremamente claro esa conexión y entendemos, creo que permite entender mucho o explicar mucho precisamente esa entrada del budismo a estos países, porque podía ser que llegaran los maestros, pero acá no nos interesáramos, pero creo que ha habido
concordancia, como una relación entre lo que estábamos buscando acá y la llegada de estos maestros. Y en ese orden de ideas, creo que también hay un elemento en donde se encuentran, y me gustaría aclarar un poco de eso, y es la búsqueda de la felicidad. Uno de los pilares del budismo es la liberación del sufrimiento. Y una de las problemáticas también, si podemos decir, contemporáneas o recientes, es esa felicidad. ¿Cómo alcanzar esa felicidad? Entonces también ahí hubo como un encuentro histórico entre un mensaje del budismo de liberarse del sufrimiento y de esa búsqueda de la felicidad de la sociedad. Entonces, si pudieras como explicar un poco más cuál es ese camino de liberación, porque siempre hablamos de liberación, el budismo como una liberación, la mente como ese camino hacia la liberación, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese camino? ¿Qué significa la mente? Si puedes como ahondar un poquito más en ese tema. Ok, súper, Ángela. Bueno, pues otro gran tema, ¿no? Así es como la liberación del sufrimiento. Lo siento, lo siento. No, genial, es muy chévere. Yo creo que, claro, ahí es, wow, es impresionante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Lo que Buda se dedica en este mundo, básicamente lo que se dedicó y el legado que deja es un poco acerca del conocimiento de la mente, el conocimiento, vaya, la comprensión de la mente. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que se dio cuenta, que yo creo que muchos nos hemos dado cuenta, solo que la única diferencia es que este personaje dedicó su vida entera a hacer como una exploración de ese tema, así como lo hizo Einstein respecto a la física, o como lo hicieron diferentes, eh, o Heisenberg, o diferentes como científicos, dedicar su vida, o incluso, no sé, Miguel Ángel, o todas estas personas que dedican su vida entera a los proyectos que mueven y tocan su corazón. Buda tocó su corazón justamente el darse cuenta que todos queríamos ser felices y no experimentar sufrimiento. Y entonces dijo, este es un deseo que todos tenemos, eso es un deseo universal, todos lo tenemos, brahmines, parias, absolutamente todos lo tenemos, perros, gatos, todos lo tenemos. Todos queremos ser felices y no sufrir. Pero entonces, ¿por qué no lo estamos logrando? O sea, ¿por qué intentamos y no lo estamos logrando? Y entonces dedicó toda su vida básicamente a este proyecto, ¿no? Y de lo que se dio cuenta es de que felicidad y sufrimiento son sensaciones, partes de la mente. Felicidad y sufrimiento son sensaciones, partes de la mente. Eso cualquier persona lo puede ver, ¿no? O sea, felicidad es algo que se siente aquí adentro, sufrimiento también es algo que se siente aquí adentro. Y por lo tanto, si felicidad y sufrimiento son estados mentales, sus causas han de estar dentro de la mente misma. Sus causas, las causas de felicidad y sufrimiento han de estar dentro de la mente misma. Y se dio cuenta que los principales problemas surgen al ignorar esto, al ignorar que felicidad y sufrimiento son sensaciones, partes de la mente, y por lo tanto sus causas están en la mente misma. Entonces, en cuanto la persona ignora esto, que lo tenemos todos por default, ¿no? O sea, como que todos ignoramos esto, buscamos la felicidad afuera. Buscamos la felicidad afuera. Y esto puede que sea una frase muy trillada, pero no hemos de dejar que nos engañe la frase trillada, ¿no? De que la felicidad no está afuera, está en tu interior. O sea, en realidad es muy profundo, es muy profundo, ¿no? A mí me gusta llamarle a estos separador, ¿no? Que claro, es como para una frase separador o para poner una foto de nosotros en la playa, si la felicidad no está afuera, está adentro, pero es mucho más profundo que eso, es súper profundo, porque básicamente lo que propone Buda es que podamos observar por propia experiencia que hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo y energía al desarrollar las condiciones externas, buscando en esto libertades de sufrimiento y felicidad. Y lo podemos ver, o sea, en el mundo entero. Hoy tenemos computadores más rápidos, teléfonos más rápidos. Hoy buscamos tener mejores condiciones externas también a nivel personal. A lo mejor estamos pensando en comprar
se observa, hoy ¿a qué dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía? A lo mejor estamos pensando en comprar una casa, una finca, un carro, un nuevo celular, etcétera. Pero si somos honestos, hoy en día no somos más felices ni tenemos menos sufrimientos. Es decir, si vamos a almorzar el domingo con la familia y hay una riña y una pelea entre familiares, el hecho de que tú hayas comprado una nueva pantalla plasma y esté ahí en la sala no va a solucionar la riña, no va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, esto indica con claridad que la felicidad y la liberación del sufrimiento no se encuentran en el conocimiento del mundo externo. Eso no quiere decir que no importe el conocimiento del mundo externo, por supuesto que importa, es importante. El conocimiento del mundo externo es importante para desarrollar el mundo externo, pero el desarrollo externo no es directamente proporcional a la felicidad interior, a la sensación, no hay una relación con eso. Y es por eso que esta semana pensaba, ¿no? Como hoy vivimos, y cada quien lo puede checar en las estadísticas y en las noticias, hoy vivimos en la época del iPhone 12, un teléfono muy rápido, con 4 cámaras, creo que ahora tiene, maravilloso, ¿no? Es el que lo puedes diferir a 40 cuotas. Vivimos en la época del iPhone 12, pero con unas estadísticas de depresión y de ansiedad duplicadas de hace una década. O sea, vivimos en la época del iPhone 12 con estadísticas de depresión y de ansiedad duplicadas de hace una década. Esto indica con claridad que la felicidad y la solución a los problemas no se encuentran en el conocimiento del mundo exterior. Sí, hoy tendríamos que ser muy dichosos porque vivimos en un mundo muy desarrollado. O, por ejemplo, pensamos que en nuestra casa coleccionamos las cosas externas que más valoramos, ¿no? A lo mejor una cama muy rica, un lugar muy bonito, unos teléfonos, aparatos, una vajilla muy bonita, una loza, yo qué sé, un automóvil. Y ahora estuvimos 6 meses en la pandemia encerrados con eso y no fuimos más felices. Queríamos salir corriendo de ahí. Y estábamos rodeados de todo eso que nos vendimos la idea de que íbamos a ser felices. Solo necesito un carro más para ser feliz, solo necesito una persona más para ser feliz, solo necesito un celular más para ser feliz. Estábamos rodeados de esas buenas condiciones y no fuimos más felices. Estábamos ansiosos en un apartamento bonito, estábamos estresados con un carro muy chévere en la cochera. Entonces, en fin, el punto es que lo que Buda se dio cuenta es que la mayor parte de los problemas surgen de ese malentendido, de querer extraer felicidad de donde nunca la ha habido y nunca la habrá. Él decía, una analogía buenísima, decía, querer extraer felicidad de condiciones externas es como querer extraer jugo exprimiendo una roca. Entonces imagínate, o sea, extraer jugo exprimiendo una roca es imposible. Entonces, claro, por eso es que buscamos a la media naranja y luego a la otra media naranja y somos como esas personas de la séptima que tienen un costal lleno de medias naranjas, ¿no? Y no han encontrado su media naranja y es como, wow, ¿cuánta gente hemos exprimido, ¿no? Y entonces, claro, y culpamos a cada una de estas medias naranjas, ¿no? Y lo mismo con los celulares y lo mismo con todo. Entonces, el problema no son los celulares ni las personas, el problema es esta ignorancia, el no saber. Entonces, como long story short, todo el problema en la vida surge por este tipo de ignorancia. Marikpa quiere decir desconocimiento en tibetano. Rikpa es conocer, Marikpa es desconocer. Entonces, cuando uno desconoce, salen muchos problemas. Y a mí me gusta pensar en un ejemplo súper práctico, súper práctico. Algunos de ustedes ha ido a Home Center y a lo mejor ha comprado un mueble de esos muebles armables e intentas armar ese mueble, pero no lees el instructivo. O a lo mejor compras en Falabella una televisión inteligente, ¿no? Y te inteligente que no lees el instructivo y quieres empezar a usarla. Y empieza a haber problemas, la televisión se apaga o no se enciende o no coge el Netflix o el mueble le sorban 4 tornillos o el mueble no tiene la altura que debería de tener, etc. Entonces, todos estos problemas se resuelven en cuanto lees el manual. En cuanto sabes cómo funciona el mueble, sabes cómo funciona la televisión, se solucionan todos esos problemas. Entonces, básicamente, usando esta analogía, en el budismo se propone que todos los problemas surgen por un desconocimiento, como el que acabo de mencionar. Y este desconocimiento solo se soluciona conociendo, incrementando la sabiduría.
Entonces, si los problemas tienen la causa de la ignorancia, sin ignorancia no hay problemas, sin causa no hay efecto. Entonces, básicamente, esa es como la estructura. Pues estoy mencionando un poquito como de manera muy general la estructura, ¿no? Como para entender hacia dónde va. Porque claro, si nos vamos a varios puntos, podemos pasar no solo toda la tarde, podríamos hacer un retiro, si quieres, ¿no? Y podríamos pasar como un mes entero, ¿no? Pero básicamente lo que estoy haciendo es la estructura, ¿no? La estructura es que los problemas surgen de la ignorancia y sin causa no hay efectos, sin ignorancia no hay problemas. Y la ignorancia es desconocimiento, entonces lo que se busca es conocer, sabiduría, conocer todos los fenómenos. En realidad eso se le llama la budeidad o la iluminación. Es una mente omnisciente, una mente que conoce cómo funcionan todos los fenómenos en realidad. Entonces, bueno, esa es la parte de la estructura. Hay una parte un poquito más técnica, pero si quieres vayamos con otra pregunta, Ángela, y si quieres profundizar en la parte técnica y que hable de los 3 adiestramientos superiores y demás, feliz, pero sí, vamos. Sí. Yo creo que estuvo bastante claro, creo que fue bastante clara la explicación. Mm, Me quedaría como la duda o la impresión muchas veces cuando uno se acerca a estos temas, queda con la impresión de que el budismo es en cierta forma quietud, como el problema está en la mente, entonces como todo está aquí, entonces yo no actúo, ¿sí? Como que yo soluciono todo sentada en meditación. Entonces mi pregunta iría, uno, ¿qué significa la acción dentro del budismo? O sea, ¿cómo podemos entender la acción dentro del entendimiento del budismo y la acción en el mundo, por ejemplo? Si yo quiero solucionar algo, simplemente me siento en meditación o cómo es eso. ¿Y cuál es el rol del karma, por ejemplo, que creo que también es un tema que todo el mundo oye, o sea, es como esos conceptos que uno siempre oye, así como decías ahorita, la figura de Buda ahí en el restaurante, uno de los temas que utiliza mucho y hay veces lo utiliza mal incluso en el lenguaje diario, a eso es karma. ¿Qué implicaciones tiene el karma en la acción de uno como individuo, como persona? Como si podrías explicar un poquito y perdón mis preguntas gigantes. Súper genial, Ángela. De hecho, está súper chévere porque también por ahí Natalia en el chat nos hace una pregunta, es un comentario. Muchas gracias, Natalia, gracias por ser tan honesta y es maravilloso, que es genial lo que nos estás contando. Ahorita lo podemos como abordar un poco más a detalle, pero lo que está mencionando Ángela ahora creo que va muy ligado a lo que Natalia está mencionando ahí, que es esa parte, como ella dice, menciona justamente esto de la acción, ¿no? Me queda la idea de que no hay una preocupación por ciertas situaciones externas o que no dependan de nosotros, etc. Entonces, claro, este elemento creo que es súper importante. Definitivamente es muy, muy importante. Perdón, es mi perrito. Que de hecho es, bueno, bueno, en fin, gran tema. Es un Shih Tzu y me decía mi hermana que eran muy comunes en el Tíbet y después sí vi que en unas tancas budistas hay. Pero bueno, en fin. Entonces, bueno, sí, ¿qué es esto de la acción? ¿Qué es esto de la acción? Sí, totalmente. Creo que es un gran tema en muchos sentidos. En Occidente hay muchas cosas que al principio una persona puede llegar a malentender o malinterpretar. Sí, por ejemplo, les cuento algo súper rápido para ejemplificar esto. Una de las ideas que hay en Occidente que están súper arraigadas es que el amor duele. Que mientras más sufres es porque más amaste y que amor es necesariamente dolor y sufrimiento. Y si no me creen, pueden ver las letras de cualquier vallenato, ¿no? Y básicamente presentan algo así, ¿no? O sea, es como que me dejaste y te fuiste y no sé qué, y yo te amé y ahora sufro tanto, ¿no? Entonces, hay una idea de que el amor es igual a sufrir. Incluso hay gente que decide ya no tener una relación o ya no amar porque ya no quiere sufrir. Entonces, así como estas ideas, hay muchas. Que claro, la función del budismo es poder despejar esos malentendidos. Una de las cosas que se tiende a malentender es que, claro, como los budistas practicamos la paciencia,
se tiende a malentender que paciencia es pasividad, ¿no? Entonces, paciencia se malentiende como pasividad. Y entonces, a veces yo admiro muchísimo y les agradezco absolutamente a todas las personas que asisten a una clase de meditación o de budismo y que escuchan enseñanzas de la paciencia y que tienen el valor como de decir, bueno, listo, vamos a intentarlo o en el futuro lo intentaré, porque en verdad que se requiere mucha determinación, porque lo que nos suena al principio con ser paciente es no hacer nada. Eso es lo que suena, ¿no? Como que es que en la casa tengo un problema y no sé, está ocurriendo esto, pero bueno, hay que ser paciente. Y creemos que paciente es no hacer nada. Eso es un mito, eso es un mito. Es un mito. Entonces, paciencia quiere decir aceptación, ¿no? Capacidad de aceptar. La paciencia es el oponente al enojo. El enojo es rechazo. El enojo, la naturaleza de la mente de enojo es una cognición de rechazo. Observa, si por ejemplo ahorita mismo el perro ladra y te enojas, pensamos, no, ¿no? O el celular se cae de la mesa y se rompe y pensamos, no. O salimos manejando y hay trancón y decimos, no puede ser, ¿no? O sea, ahí está el enojo, es una cognición de rechazo, de no aceptación. Entonces, la paciencia es una mente de aceptación. La paciencia lo que hace es aceptar lo que está ocurriendo tal cual como está ocurriendo hoy. Entonces es como, sí, hoy hay trancón, sí, sí, el perro ladró, sí, sí, estoy experimentando esta enfermedad, sí. Y desde esa aceptación nos movemos físicamente a la solución. Observa cómo, es que es impresionante porque podemos estar lamentándonos porque el celular se cayó y se rompió y diciendo, no puede ser, yo no se lo hubiera prestado a esa persona, no lo hubiera puesto ahí. Y saben, todos sabemos cómo es ese diálogo de, y lo pensé, yo pensé en quitar ese celular de ahí, lo pensé, pues sí, pero no lo hiciste, ¿no? Entonces pensamos, y lo pensé, yo lo pensé, y lo pensé, y lo pensé. Y ahí nos estamos como recriminando. Y no es sino hasta que decimos, bueno, ya listo, se cayó. Bueno, a ver, ¿qué? Bueno, llevarlo a un hilado, ¿no? Entonces, es hasta que uno acepta que se mueve a solucionar las cosas externamente. Esa es la clave. En el budismo promovemos mucho la paciencia porque entendemos que solo cuando logras aceptar tu realidad que puedes moverte a cambiarla. Pero no es una pasividad de decir, bueno, ni modo, pues tocó, pues ni modo, ni modo. Eso no, porque el ni modo es una represión muy fuerte. El ni modo es como, pues yo no quería que fuera así, está siendo así, qué mal, pero mejor si no hubiera ocurrido. Entonces, eso es muy incómodo. Entonces, la paciencia tiene todo que ver con aceptar la realidad. Para mí, la analogía como yo lo veo es como cuando el Chrome o Firefox o lo que sea que ustedes usen, Safari, todos estos tienen un botón que se llama actualizar o refresh en inglés. Entonces, básicamente, cuando la página no está cargando, tú le pones actualizar y se actualiza y carga y se conecta con la información que está y continúas trabajando. Es un poco eso. Practicar la paciencia es como actualizarnos con la realidad. Sí se cayó, sí ladró, sí perdí esto, sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Como decías, Natalia, ¿ahora qué hacemos? ¿Votamos por esta persona? ¿No votamos por esta persona? ¿Nos movemos hacia este movimiento? ¿No lo hacemos este movimiento? Voy al mecánico, pago una deuda, cobro una plata, lo que haya que hacer, hacemos lo que hay que hacer. Entonces, creo que ahí es el tema. Entonces, acción en el budismo significa intención. Intención es, le llamamos así a acción porque acción o karma son sinónimos y en particular significa intención, que es una acción mental. ¿Por qué le llamamos así? Porque la acción mental es el precursor de cualquier acción verbal y cualquier acción física. Entonces, es decir, la acción verbal y física solo son manifestaciones de una acción mental. Entonces, las acciones mentales son muy poderosas, pero creo que, de nuevo, ahí viene otro cliché y otras leyendas urbanas que pensamos que acciones mentales son muy poderosas y pensamos de una manera como mágica, extraña, ¿no? Que yo le llamo efecto mi bella genio, ¿no? Que pensamos,
Sí, las acciones mentales son muy poderosas. Yo digo, sí, que mi habitación esté limpia y, y mágicamente se limpia, ¿no? Uno mueve la nariz y se limpia la habitación. Claro que no, eso no es así. El punto es que si tú mentalmente tomas la decisión de limpiar esa habitación, punto de vista de la acción mental, es hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión Buda iba con sus discípulos y estaba viendo una cárcel y le preguntó a uno de sus discípulos que por qué ese hombre había terminado en la cárcel. Entonces uno de ellos dice, no, pues es que, eh, no, pues es que mató, no, pues no. Y dice Buda, no. Entonces los demás, no, que no mató, entonces que fue alguien más, dice, es que robó, no, pues es que no robó, no es que fue adúltero, no, pues es que no, no, pues es que criticó, no, pues es que no. Y Buda contesta, le dice, bueno, entonces, ¿por qué está ahí? Y dice, está ahí porque generó apego. Entonces, claro, cuando una persona tiene apego a la plata, se la roba. Cuando una persona tiene apego a otra persona, termina molestándola, criticándola, matándola, abusándola o etcétera. Entonces, claro, desde ese punto de vista, la acción mental es muy poderosa porque la acción mental es el inicio de la palabra y el inicio de la acción física. Sin que esto sea, vaya, es importante porque es precursor, o sea, la intención o acción mental es importante porque es precursor, pero esto no quiere decir que excluya las acciones verbales y físicas, de hecho forma parte de. Y nada, pues a esto le llamamos karma, o sea, cada acción o intención que generamos nos lleva a decir cosas y a hacer cosas físicamente, y esas cosas tienen un efecto sobre nosotros y sobre los demás. Eso le llamamos causa y efecto. La causa es la intención que generamos respecto a un objeto o a una persona, y el efecto es cómo esta acción influye en el entorno y ese entorno también influye en nosotros. E incluso hablamos principalmente de la mente. Nuestra mente son momentos de causa y efecto. Por ejemplo, si yo tiendo mucho a criticar a los demás, y esto no es moralidad, es simplemente, o sea, claro, da lugar a un tipo de moralidad en el budismo, pero esto no es moralista, es lo que quiero decir. Si yo tiendo mucho a criticar a los demás, y después yo veo a dos personas hablando ahí viéndome, yo voy a pensar, me están criticando, me están criticando. Entonces, creo que en Colombia dicen, el ladrón cree que todos son de su condición o algo así. Entonces, es básicamente que si uno hace esas cosas, uno capacita su mente para experimentar esos efectos. Eso es karma. Y de ahí surge la moralidad budista. La moralidad budista está muy basada en esto. En los sutras, Buda dice, conviértete en tu propio protector y deja de ser tu propio enemigo, porque solo tú eres tu propio testigo cuando la virtud o las perturbaciones surgen en tu mente. Entonces la moralidad está muy basada en esto, en tus intenciones y los efectos cognitivos que esto produce, de cómo traduces tu entorno y tu realidad con base a tus intenciones. Pero bueno, esto básicamente es acción, intención, pasividad y karma, ¿no? Buenísimo, ¿no? Y creo que eso, o sea, nos permite entender muchas cosas porque como decía al principio, siempre se ha entendido lo que tú dices, pues ya me siento a meditar y muevo la nariz y ya se resolvió el mundo. Y creo que eso nos permite como introducir el siguiente tema y es cómo podemos, o sea, creo que estamos ante un mundo en donde hay una crisis ambiental enorme, en donde los recursos naturales son, pero destruidos diariamente, que está afectando también nuestra vida. O sea, no es solo un tema económico, no es solo un tema, sino es un tema biológico que también nos está afectando a nosotros y creo que ahí, digamos, se evidencia ahorita lo que decías del karma y cómo nuestras acciones tienen un efecto y se nos devuelven en últimas. Pero entonces no nos podemos sentar a meditar y ya y arreglar el medio ambiente. Si nos podrías explicar un poco cómo esa conexión entre budismo y protección del medio ambiente, como el budismo y cómo podríamos entender la naturaleza y el mundo como ese todo dentro del budismo. Ok, entonces, bien, súper, maravilloso. Bueno, es muy bonito, la verdad. Yo creo que es algo muy, muy, muy bello.
de nuevo hay varias aristas en la parte del medio ambiente, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, los budistas o en el budismo consideramos a todos los seres sintientes o que todos los seres sintientes tienen en su interior la capacidad de convertirse en un Buda. Entonces, imagínate, para un practicante budista, la figura más especial de respeto, de admiración y como un gran mentor es Buda. O sea, imagínate, y yo creo que lo puedes entender, no, intenta analogarlo a tu camino espiritual, cualquiera que sea el del auditorio, ¿no? A lo mejor alguien dice, mi figura principal de mi camino espiritual es Alá, o alguien dice, mi figura principal de mi camino espiritual es Jesucristo. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, para los budistas, la principal figura de respeto, admiración y de deseo de convertirse en él es en un Buda. Y lo siguiente es, todos los seres sintientes tienen el potencial de convertirse en un Buda. Entonces, imagínate cómo vemos a los demás, ¿no? O sea, es como ver en cada uno un Buda en potencia, como un papá o una mamá que ve a sus hijos y que dice, y que está viendo su potencial, ¿no? O sea, cuando los que tienen hijos o sobrinos, no me dejarán mentir, o sea, cuando ves a un niñito, lo que estás viendo es su potencial. O sea, y tú dices, wow, es que en el futuro va a hacer grandes cosas, no estás viendo que no sabe comer, ¿no? Y que no da la cuchara y que no puede caminar y no dices, ay, no, me salió defectuoso, ¿no? O sea, no estás viendo eso, estás viendo más allá de eso, estás viendo su potencial. Entonces, esa es un poco la visión budista respecto a uno y a los demás. Es una visión de mucho respeto hacia uno y hacia los demás, porque lo que vemos es su potencial. Entonces, ¿quiénes son los demás? Los demás son todos los seres sintientes, no solo los humanos, los perros, los gatos, las arañas, los gusanos, eh, las vacas, los musulmanes, los cristianos, los católicos, los budistas, los chinos, los japoneses, los colombianos, los mexicanos, etcétera. Absolutamente todos, ¿no? Tienen la naturaleza de Buda, tienen en su mente la capacidad de convertirse en un Buda. Entonces, desde ese punto de vista, entra la primera parte del medio ambiente, ¿no? Y es que todos los seres son importantes y es importante darles su lugar, respetar sus ambientes y sus lugares a todos los seres. Entonces, claro, eso lleva abre mucho la mente, porque creo que a veces una de las grandes cosas o de los grandes problemas cuando intentamos abordar el medio ambiente es que lo vemos desde un punto de vista antropocéntrico, en el que pensamos que solo es el ser humano el que tiene la relevancia o la importancia. Y es impresionante, o sea, quien quiere echarle un ojito, hace un par de años, hace 2 años, si no me equivoco, 2018, salió una publicación reciente en un journal de investigación de biología, donde se comparaba el porcentaje de biomasa en dependencia de los diferentes reinos de existencia, y los humanos ocupamos o pesamos pues el 0.01% de la biomasa del planeta. El 0.01% de la biomasa del planeta son humanos, o sea, es nada. Entonces, y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor, o sea, creo que tenemos un problema, ¿no? Entonces, se llama egoísmo, ¿no? Entonces, claro, en cuanto empezamos a pensar en otros seres, nuestra mente empieza a hacerse más grande y empieza a respetar un poco más y a tomar en cuenta el medio ambiente. Lo siguiente es que somos muy conscientes en el budismo de que hay una interdependencia. Entonces compartimos este ambiente con los demás seres sintientes y además hay una interdependencia. Hay una interdependencia y un flujo constante, una transitoriedad constante. Esto no es muy difícil de ver. Por ejemplo, mira, integras a tu cuerpo cierta cantidad de sólidos y de líquidos y luego expulsas de tu cuerpo cierta cantidad de sólidos y de líquidos y esos sólidos y líquidos terminan en otro lugar, etc. Entonces, en fin, los nutrientes que antes estaban en una mata, en una planta, ahora son parte de los nutrientes que hay en tus células y después son parte de los nutrientes que hay en el suelo y demás. Lo mismo con los contaminantes. Por ejemplo, también recordarán cuando hubo este boom de microesferas de exfoliadores que usaban muchos productos cosméticos, estas microesferas plásticas para exfoliar el cuerpo y que después de años
empezaron a encontrar en los peces que la gente se comía estas microesferas. Y ahora tú te las estabas comiendo. O sea, las que botabas por el caño, ahora regresan a tu mesa y te las comes, ¿no? Entonces, esa interdependencia se habla mucho en el budismo. Se dice, esto es bien bonito, dice Buda, la mejor manera de experimentar paz interior es comprender cómo existen los fenómenos. Has de saber que todos los fenómenos dependen de otros fenómenos para existir. Entonces, la mejor manera de experimentar paz interior es comprender cómo existen los fenómenos. Has de saber que todos los fenómenos dependen de otros fenómenos para existir. Esto establece que ningún fenómeno tiene existencia inherente. Todos los fenómenos existen interdependientes, moviéndose de un lado a otro. Cuando estudiaba ciencia, también había una cosa que me apasionaba mucho, ¿no? Y era ver nuestras biomoléculas, ¿no? Y solo para mencionar una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina tiene una molécula de hierro y no hay ningún ser sintiente que produzca hierro. El único hierro que se encuentra es el que está disponible en el planeta cuando se formó el planeta. O sea, cuando se formó el planeta, se formó toda la cantidad de hierro que se podía formar y los seres sintientes, los seres humanos, pues, y la biología, introducen el hierro a sus cuerpos. Entonces, imagínate, estamos hechos de estrellas, como decía Moby, depende cuántos años tengan, pero Moby tenía una canción que decía, "We are all made of stars", ¿no? Estamos hechos de estrellas. Literalmente, el hierro que hay en nuestra sangre viene de las supernovas, ¿no? Entonces, claro, en este momento probablemente piensan lo perdimos, ¿no? Se le corrió la teja, chao, pero hay investigaciones que lo avalan, ¿no? Científicas, ¿no? Entonces, es impresionante. Entonces, la interdependencia, el ser consciente de la interdependencia en el budismo nos lleva naturalmente a cuidar del ambiente, porque entendemos que hay una interacción, llamamos de los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire, hay una interacción constante, constante, tanto con este cuerpo como con los cuerpos de los demás. Y también hay una interacción con nuestras mentes, también lo podemos ver, observa. Hoy en día estamos trabajando con el conocimiento de gente que para desarrollar la luz, el computador, hace cientos de años trabajaron un montón, dieron un legado intelectual, ahora lo adquirimos y mejoramos o avanzamos intelectualmente hablando. Entonces hay una interacción, una interdependencia constante. Entonces yo creo que esos 3 elementos son súper importantes para entender un poco la visión del medio ambiente en el budismo. El primero, como lo mencioné, sería entender quiénes son todos los seres sintientes. El segundo, que todos los seres sintientes tienen la naturaleza de Buda o la posibilidad de convertirse en un ser iluminado. Y el tercero es el hecho de la interdependencia. En cuanto uno empieza a pensar eso, le para muchas cosas. Y hoy en día tampoco está tan alejado. Yo creo que, en fin, hay tantas cosas, porque yo creo que hoy en día es un muy buen momento para que la gente conozca el budismo, y no lo digo desde el punto de vista religioso, ¿no? Sino desde un punto de vista de contribución al bienestar y la calidad humana y la calidad mental de la gente. Porque hoy en día sabemos tantas cosas, o sea, por ejemplo, esta cuestión de lo de los pitillos y de que los pitillos terminan en el mar y que las tortuguitas, las del esquí, o sea, todas esas cosas que nos preguntamos más allá. Hay unas generaciones atrás que no se preguntaban estas cosas y pensaban que Tupperware era lo mejor y que los plásticos era maravilloso y entonces, y contaminamos un montón el planeta, ¿no? Pero ahora sí tenemos esta capacidad como de preguntarnos más allá y es como, oye, pero si yo uso ese pitillo, ¿dónde va a terminar? Pero si yo uso este vaso, ¿dónde va a terminar? Entonces, eso es súper budista, porque es como entender que cada acción que realizamos tendrá una interacción. Entonces, es como ver un poquito el panorama más global y decir, ok, ¿esto dónde va? Entonces, ese pensamiento creo que es súper beneficioso para el medio ambiente, porque el medio ambiente solo son interacciones de los 4 elementos y de los seres sintientes que habitan este ambiente. Y si logramos hacer que estas interacciones sean armoniosas, sean respetuosas, naturalmente la cosa va a mejorar. Pero sí. Buenísimo, buenísimo. Creo que nos da muchas luces. Creo que
constantemente utilizamos ese tipo de frases o ya tenemos muchas cosas en nuestro día a día y no lo habíamos asociado hay veces con este entendimiento del budismo. Y digamos, en ese sentido, la solución sería que todo el mundo incluyera el budismo como una práctica, o sea, dentro o para ti, ¿qué implicaciones ha tenido separar el budismo como práctica religiosa y volverlo más una práctica, hay veces física, hay veces se utiliza como estilo de vida, no sé, se ha utilizado como diversos eslogans en Occidente. Y si esto sería como entonces la solución, por ejemplo, a el cambio climático, sería, ok, todos vamos a sentarnos a meditar, o cuál sería como ese camino que podríamos tomar. Ok, súper, maravilloso. Eh, yo creo que la propuesta sería escuchar un poco acerca de esas ideas, a las que crees que sean de utilidad e intentar ver qué efecto tienen en tu vida. Y si me, y claro, pues si hay que elegir, yo creo que, o sea, más allá del budismo en sí, que sí, o sea, por supuesto, sería muy valioso y es muy lindo, pero creo que lo principal del budismo es lo que hay detrás, ¿no? No es la forma, sino el fondo. Y el fondo es una mente de estima por los demás. Es considerar, es dejar de ignorar qué papel jugamos en el mundo. De momento ignoramos el papel que jugamos en el mundo y pensamos que somos la persona más importante y que ese es nuestro papel. Que nuestro papel es ser la persona más importante del mundo y que cualquier situación mala no me puede pasar y que todo lo bueno me tiene que pasar y que todos mis deseos tienen que cumplir. Eso se llama egoísmo y ese egoísmo es lo que tiene como resultados catástrofes tanto medioambientales como personales, ¿no? O sea, imagínense, o sea, hace 4 años, 2016, estaba leyendo una nota del New York Times donde sacaban unos tweets de cuáles eran los problemas de la sociedad media alta de Estados Unidos en 2016. Y de acuerdo a los tweets vieron cómo estandarizaron cuáles eran los problemas más comunes. Y uno era que los domicilios no llegaban a tiempo. El otro era que no había la leche que querían en el restaurante donde estaban pidiendo, que no tenían leche de almendras o leche de coco. En el otro era el trancón. Entonces, claro, un poco es como holy. Es como holy, ¿no? Entonces, pero claro, es solo por el egoísmo. Es nuestra mente egoísta nos hace pensar que el que no haya leche de coco es un gran tema. Así como el egoísmo nos hace pensar que cuando nos deja nuestra pareja es un gran tema. Entonces, o así como el egoísmo nos hace pensar que no pasa nada si tiro basura y contamino el ambiente, y resulta que sí pasa algo, ¿no? Entonces, yo diría eso, la mente que estima a los demás es algo que podemos extraer del budismo y que el budismo tiene métodos tan claros para poder estimar a los demás a través de razonamientos lógicos que podríamos adaptar y tener un gran beneficio enorme, porque esta mente que estima a los demás es el oponente a la ignorancia del egoísmo. Lo otro sería la interdependencia, entender la interdependencia, la falta de existencia inherente, la interdependencia. Eso y la transitoriedad, el cambio, entender que nuestra vida es transitoria y que todo está en constante dinamismo. Eso hace una revolución total. Y la otra es entender que mientras estamos dominados por perturbaciones mentales, siempre habrán problemas. En realidad, la única manera de solucionarlos es eliminar nuestras perturbaciones mentales. Entonces, esos tres elementos yo diría que son muy chéveres del budismo para poder integrar y mejorar la calidad de vida y la calidad social. Eh, y vaya que no estoy diciendo volvámonos todos budistas, no, simplemente estoy extrayendo tres ideas que creo que son súper beneficiosas y que a cualquier persona le vendrían muy bien, sin importar si es budista o no. Eh, pero yo sugeriría eso, Ángela, poder estimarnos, entender la transitoriedad, la impermanencia y, sí, la transitoriedad y la impermanencia y la falta de existencia inherente de las cosas. Eh, Obviamente son temas muy profundos, pero sí, y entender, perdón, que siempre que tengamos perturbaciones mentales habrá problemas. La única manera de cesar los problemas es eliminar las perturbaciones mentales.
Yo creo que eso solucionaría un montón de problemas, un montón de problemas. Gen, Olga Lucía nos pide que si puedes repetirlas rápidamente, como hacer el repaso. Claro, sería estimar a los demás, que es la sabiduría que opone la ignorancia y el egoísmo, estimar a los demás, la transitoriedad y la impermanencia, el entender que todo es dinámico, la transitoriedad y la impermanencia, la interdependencia, que quiere decir que todos los fenómenos dependen de otros para existir, que nada existe como isla en aislamiento, sino que todo es interdependiente. Y lo siguiente es que siempre habrán problemas a menos que eliminemos las perturbaciones mentales. Entonces, ahí ya, en cuanto tenemos claro, erradicar las perturbaciones mentales es lo más para solucionar los problemas, nos lleva a un nivel de aceptación. Cuando hay problemas es como, claro, hasta que no me libere de las perturbaciones mentales seguirán habiendo problemas. Y esto hace que el budista, por así decirlo, o la persona que conoce la filosofía, sea muy resiliente, porque entiende que es normal. Ah, sí, me enfermé, sí, es normal, es normal. Es que perdí esto, es normal. Es que me dejó fulano, es normal. Es que cambió esa situación, es normal. O sea, y es como esa capacidad de aceptación, como, sí, es normal. ¿Y ahora qué hacemos para mejorar? ¿No? En lugar de gastar todo ese tiempo, como vimos en el ejemplo anterior, de, no, pero ¿por qué a mí? Pero qué terrible, pero no puede ser. Y estuve 5 minutos y yo sabía que no tenía que estar con esa persona. Pues sí, pero, pero no. No sé, es como, o sea, crear imaginarios. Eso yo creo que es una cosa muy dura, ¿no? O sea, como, yo le llamo como tortura, bueno, que no sé, sí, es como una tortura, ¿no? Como crear esos imaginarios de pensar de cómo sería la vida si yo no hubiera dicho sí acepto, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería mi vida? Y pensar así como, ay, hubiera sido genial y perfecto. Eso es tortura. Eso es tortura, ¿no? Porque además no es la realidad. Entonces, nada, Olga, espero hayan sido claros. Estimar a los demás, transitoriedad e impermanencia, interdependencia y falta de existencia inherente, y se llama renuncia, pero es básicamente entender la única solución, liberarse de las perturbaciones. Si hay perturbaciones, siempre va a haber problemas. Perfecto, Gen. Creo que igual, como que esos cuatro eh, podrían llegar a resumirse y me vas a decir si sí o si no, en dos que creo que son los pilares grandes y es compasión y sabiduría, ¿no? Y creo que eso también frente al mundo es sentir compasión por el otro, compasión por los seres vivientes en general y también sabiduría de cómo estamos interrelacionados. Entonces, si podrías contarnos un poco sobre estos dos conceptos de compasión y sabiduría, y me corregirás, pero creo que también esto de compasión y sabiduría son o se ven representados en el vestido que ustedes utilizan, en el color amarillo y el color rojo, que es una de las preguntas que nos había hecho Ana Matute, era cuál era el significado de estos dos colores. Entonces, yo tengo entendido que es compasión y sabiduría, pero si podrías como explicar un poco más eso. Ok, súper, claro, Ángela. Sí, la compasión y la sabiduría son fundamentales, y sí, estos cuatro que mencioné son aspectos de la compasión y la sabiduría. Entonces, la compasión tiene, digamos que en el budismo hay como dos, o al menos en la tradición Kadampa, pero en general en las tradiciones mahayanas que buscamos la iluminación, eh, seguimos esta analogía, ¿no? Que es como que así como un ave necesita dos alas para poder volar, nosotros necesitamos desarrollar las dos alas de la compasión y la sabiduría para volar a la tierra firme de la iluminación. La iluminación no es más que el conocimiento, ¿no? O el desarrollo pleno de la mente, como vimos, o la ausencia de ignorancia. La ausencia de ignorancia es la iluminación, es decir, la comprensión con sabiduría de cómo existen los fenómenos. Entonces, la compasión y la sabiduría son el método y la sabiduría. La compasión son todas estas enseñanzas que tienen que ver con estimar a los demás, con empatizar con los demás, con considerar a los demás. Y creo que aquí la parte occidental en la que a veces
fallamos, por así decirlo, que para mí yo creo que es simplemente parte del entrenamiento, es que a veces sentimos que somos muy separados a los demás y a veces hay gente que dice, pero es que yo di tanto al otro y me olvidé de mí y entonces no sé en qué momento dejé de pensar en mí, etc. Pero la propuesta del budismo sí es estimar a los demás, pero no desde un punto de vista separado, sino mientras más logres entender tu mente y darte cuenta que no somos tan diferentes de los demás, va a surgir una empatía muy normal. Cuando tú te des cuenta que tú te pones de mal genio por ciertos procesos cognitivos, ciertos cuentos que te cuentas, y luego te das cuenta que el de al lado también se cuenta sus cuentos, y el de enfrente también se cuenta sus cuentos, y tus hijos también se cuentan esos cuentos, entonces claramente vas a decir, wow, somos iguales, estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces es como surge una empatía muy natural, muy natural, ¿no? No es una empatía artificial de pensar, pobrecito tú que te le estás pasando mal, pobre de ti, qué mal, no, sí, yo te voy a echar la mano, porque eso ya crea una separación así y una separación así. Es como yo soy el superior que te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar, y tú pobre de ti. Y es como, no, pues pobre también de ti, hermanos, estamos fritos los dos, ¿no? Estamos fritos porque tenemos perturbaciones mentales los dos, ¿no? Y entonces, eso nos permite crear una empatía más cercana. Entonces, todas estas enseñanzas de la compasión, del amor, de la estima, de la empatía, son esa ala de la compasión. Y el ala de la sabiduría es poder entender cómo existen las cosas. Claro, la transitoriedad, la falta de existencia inherente, la interdependencia. Entonces, cuando unimos estas dos cosas, nuestra mente se vuelve sumamente sabia, sumamente sabia. Sabia es bien bonito porque sabia y amorosa, empática, ¿no? No es intelectualmente superior. Por supuesto que también intelectualmente puede haber cosas que uno se pueda saber más, como todos saben más de muchas cosas, pero si no es superior en sabiduría, pero que ama a los demás. Es muy bonito. La palabra maestro en tibetano o maestra en tibetano es lama. Lama. Seguramente varios de ustedes la han escuchado en esos conversatorios. Lama. Lama es la unión de dos sílabas. La quiere decir superior y de hecho, ma quiere decir mamá, o también puede hacer referencia a amor, como el amor de una madre. Entonces, un lama es alguien que es superior en sabiduría y ama a los demás. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, las dos alas de la compasión y la sabiduría nos llevan a desarrollar una mente superior en sabiduría, pero con mucho amor por los demás. Entonces, y con esas dos alas podemos alcanzar la iluminación, el pleno desarrollo de la mente, la plena cognición de cómo existen las cosas y oponer la ignorancia. Perfecto. Creo que eso nos da pie para introducir una pregunta de Natalia Cagua. Llega y dice, partiendo de que los problemas vienen del desconocimiento, ¿hay algún límite para conocerse a uno mismo? Puntualmente, barreras como problemas de salud mental que restringen la mente y la conciencia de un individuo sobre sí mismo. Súper, muchas gracias, Natalia. Sí, muy buena pregunta, Natalia. Muy, muy buena pregunta. Hay algo que llamamos, dentro del hambre, que si recuerdan eran estas 21 meditaciones que el maestro Atisha, Lama Atisha, presentó y creó la tradición Kadampa. En estas 21 meditaciones, las primeras dos son muy bonitas, bueno, todas son hermosas, ¿no? Pero la primera meditación que hacemos se llama reconocer que tienes una preciosa existencia humana, ¿no? Entonces es el reconocimiento de tener una preciosa existencia humana, es como decir, wow, qué buenas condiciones externas e internas tengo. ¿Qué significa una preciosa existencia humana? No significa solo ser humano, sino tener las capacidades y condiciones para desarrollarte espiritualmente hablando. De pronto, si algunos de ustedes recuerdan a lo mejor en la universidad o en el colegio, este diagrama que se presenta a veces de la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, donde la base son las necesidades más básicas, pero después va subiendo el tipo de necesidades del ser humano y la punta de la pirámide es la autorrealización. Entonces, básicamente a mí me gusta pensar mucho en esto, porque la preciosa existencia humana es tener una vida humana
que ahora te lleva a que lo que puedes hacer es autorrealizarte. Porque si tuviéramos muchos obstáculos cognitivos o físicos que nos impidieran conocer nuestro interior o que nos impidieran conectar con esta realidad, sería un obstáculo. O sea, si tuviéramos un problema físico, cerebral, que no nos permitiera, o intelectual, que no nos permitiera entender esto, tendríamos un gran obstáculo. Y no tendríamos una preciosa existencia humana. Eso no quiere decir que no la podamos tener después. Por supuesto, más adelante esta situación puede solucionarse o las condiciones pueden cambiar, o en el budismo pensamos incluso en vidas futuras, ¿no? Pero sí, esos serían los obstáculos. Entonces, la primera es, tengo una preciosa existencia humana. Entonces, es como, esa meditación es bien bonita porque es, Natalia, es como preguntarte, o sea, ¿tengo recursos? Pues sí. Claro, nuestro apego piensa, sí, pero no tengo suficiente. Y claro, suficiente nunca hay, ¿no? Pero lo que voy es que no tenemos que estar preocupados por si vamos a comer hoy o no. Entonces, tenemos recursos, tenemos condiciones físicas y mentales completas, vivimos en un lugar donde hay libertad religiosa, vivimos en un lugar donde existe el Buda Dharma, donde el Buda ha enseñado, hemos nacido en una familia honrada que tiene cierta influencia hacia nosotros, y así hay varias condiciones. Y en ese momento en la meditación contemplamos estas buenas condiciones y decimos, wow, qué machera. O sea, esta vida es, o sea, es preciosa, ¿no? Hasta que nos conmueva ver lo preciosa que es esta vida y digamos, wow. Claro, esto es una solución a la depresión, por así decirlo. No a la depresión clínica, la depresión clínica requiere un equilibrio químico, pero sí a la depresión que ha surgido por pensamientos sí, vicios mentales, ¿no? Y pensar, wow, o sea, claro, pero mi vida es preciosa. Y eso se llama reconocer la preciosa existencia humana. Y la segunda meditación se llama muerte e impermanencia. Y es como, sí, muy chévere esa vida, pero es posible que hoy se acabe. Entonces es como, qué genial vida, pero pues probablemente hoy se acabe, porque es posible que hoy me muera. Hoy mismo se murió gente de mi edad, hoy mismo se murió gente muy cercana a mí. No hay una edad para morirse, hay niños que mueren, hay ancianos que mueren, hay gente sana que muere. Entonces es como reconocer, es posible que hoy muera. Esa combinación, Natalia, es una bomba para la vida, porque es como, qué preciosa vida tengo, se puede acabar hoy mismo, me la voy a gozar. No hay tiempo de estresarse, no hay tiempo de enojarse, no hay tiempo de perder el tiempo en orgullo. Ahora es el momento de gozársela. Y entonces nos la gozamos de una manera significativa. Entonces, pero bueno, nada, esto solo para contestar a tu pregunta, espero que conteste. Pero sí, sí hay ciertos obstáculos que podrían impedir ese autoconocimiento, eh, tanto de condiciones externas como de condiciones internas, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, incluso tengo una amiga que está viviendo en otro país y en ese país ella no puede andar como monja, ella es monja, pero ella no puede mostrarse como monja porque recibe mucha discriminación e incluso puede tener problemas legales. O sea, básicamente hay un régimen eh, de no libertad religiosa. Entonces estamos en un lugar en el que no hay eso. Entonces, estar en un lugar donde hay un régimen así sería muy difícil poder acceder a esto. O que no tuviéramos condiciones materiales básicas, sería muy difícil acceder. No, no es porque no se pueda, sino que es muy difícil. Intenta decirle a una persona que no tiene que comer que se realice espiritualmente. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, también una persona con un problema mental o un desequilibrio químico fuerte que impacte su cognición sería un gran obstáculo. Pero todo esto cambiará al final, ¿no? Puede cambiar. Entonces, listo, Ángela. Perfecto, maestro Gen. Creo que eso nos permite introducir la pregunta de Claudia y es, ¿por qué nuestras mentes tienen malos hábitos y por qué necesitamos entrenamiento? O sea, si nos vamos a que todo el mundo tiene estos pensamientos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué llegamos a, a, a que todo el mundo, a que el ser humano en sí tienda a estos pensamientos, a me falta, o a este, sí, un castigo mental que nos hacemos constantemente? ¿Por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué el ser humano está en eso?
Claro, súper, súper, muy, muy buena pregunta. ¿Quién hace la pregunta? Perdón, Ángela. Claudia. Súper, súper, Claudia. Bien, es una muy buena pregunta. Aquí hay dos cosas que valen la pena contemplar. La primera es, la primera es remitir a lo primero que vimos en la sesión, ¿no? O sea, ese desconocimiento, esa que no sabemos, ¿no? No sabemos, ese desconocimiento, esa ignorancia de qué es la felicidad y qué es el sufrimiento. No sabemos que la felicidad y el sufrimiento son sensaciones que son partes de nuestra mente y por lo tanto sus causas están en la mente misma. Esto no lo sabemos. Incluso ahora mismo que lo estoy diciendo, puede que intelectualmente lo sepas, pero no lo sabemos de corazón. Es como la persona que sabe que el cigarrillo mata y ya tiene EPOC, pero aún así sigue fumando. Y no es una crítica, trabajé con muchas de esas personas mientras trabajaba en el Instituto Nacional de Cancerología en México. Personas que les decías, tiene cáncer de pulmón, porque las líneas de investigación en las que yo colaboraba era cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón, la tasa de mortalidad es 98%. O sea, solo 2 personas de 100 sobreviven, las demás se mueren. Entonces, claro, cuando uno les dice, oiga, es que tengo que dar una noticia que no sé qué, tiene cáncer, ay, qué pesar, que no sé qué, salen y están fumando. Entonces es como, no tiene mucho impacto. O sabemos que las grasas y el sobrepeso nos puede crear problemas de tensión arterial. Y lo sabemos, lo podemos repetir, pero no lo integramos y seguimos comiendo cosas fritas o que el azúcar es dañina y causa neuropatías, y lo sabemos, pero seguimos consumiendo azúcar. Entonces, a lo que voy con esto es que no sabemos que la felicidad y el sufrimiento son estados mentales, sensaciones, partes de nuestra mente y que sus causas están en la mente misma. E incluso ahora que lo sabemos intelectualmente, puede que no lo hayamos bajado al corazón y no actuemos en respuesta a esto. Entonces, por un lado, esto hace que al no saber esto, pensamos que la felicidad y el sufrimiento está afuera. Y entonces, afuera y afuera y afuera está toda nuestra atención y energía. Al no saber lo anterior e invertir tanto afuera, tomando en cuenta que el desarrollo externo no tiene fin, porque siempre va, o sea, te aseguro que va a salir un iPhone 13 y después un 14 y un 15 y un 16 y luego un 25 y un 45 y un whatever, o sea, eso no tiene fin, ¿no? Entonces, esta incesante trabajo hacia afuera y esta ignorancia profunda de nuestra mente es lo que hace que todos actuemos así, ¿no? Es solo cuando logramos hacer ese trabajo de introspección que bajamos al corazón esto y empezamos a darnos cuenta por experiencia propia que efectivamente podemos ser felices creándola en nuestra mente. Decía Buda, esa es una analogía muy buena, dice que estar movidos por este apego que quiere extraer felicidad afuera es como un viajero que persigue espejismos hasta la extenuación. Perseguimos espejismos hasta la extenuación, ¿no? O sea, es como, ya voy a acabar la universidad, perfecto, maravilloso, y voy a ser feliz cuando acabe la universidad, y acabamos la universidad, nos tomamos la foto y después pensamos la maestría, y cuando acabe la maestría yo voy a ser feliz y voy a ser muy pleno, maravilloso, nos tomamos la foto y pensamos el trabajo. Solo tengo un trabajo, es lo único que te pido, Buda, por favor, solo un trabajo bonito, Buda, nada más eso, donde gane mucha plata y yo voy a ser feliz, tenemos un trabajo maravilloso. Luego decimos, bueno, solo una personita con quien yo pueda compartir y que esta personita también le guste lo que a mí me guste, que también medite, que también sea budista. Encontramos a la personita y ya nada más esto para ser feliz, y ahora necesito un perrito para ser feliz, un gatito para ser feliz, ahora necesito un hijo para ser feliz y que mi hijo termine la universidad y ya cuando lo termine yo voy a ser feliz, lo único que quiero ver es que termine la maestría y voy a ser feliz. Ya nada más que encuentre a alguien y voy a ser feliz, solo necesito nietos y solo nietos y ya voy a ser feliz y nos morimos en el intento. Es como estamos constantemente pensando que vamos a ser felices mañana y postergamos nuestra felicidad hoy. Entonces, esa es una razón, ¿no? Ese apego, esa sed y esta ignorancia es lo que tristemente nos mantiene en esta condición a nivel mundial, por así decirlo. Y la otra cosa, Natalia, es que ahora, esta situación puede revertirse, simplemente es cuestión de desarrollar
nuestra comprensión y nuestra mente, y esto se soluciona, ¿no? Y eventualmente, cuando los demás vean un ejemplo de una persona que es feliz desde adentro, desarrollando su mente, también se inspirarán a intentarlo y lograrlo en su vida, ¿no? Y de esta manera vamos a ser personas felices con un mundo externo desarrollado, pero ya no personas que buscan ser felices a través de las condiciones externas. Es una gran diferencia. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, y esto sí va a ser muy conciso, por otro lado, es normal. Este desconocimiento y esta situación es normal en una mente inmadura. Conforme la mente madura o se desarrolla o la desarrollamos, esa situación cambia. Y la analogía que me gusta utilizar es que pensemos en un niño. Cuando un bebé nace, un bebé no puede caminar. No puede caminar porque su cuerpo está inmaduro, no puede caminar. Conforme el cuerpo madura y se desarrolla, va siendo capaz de caminar. Pero su condición de no poder caminar cuando es un bebé es natural en un cuerpo inmaduro. De la misma manera, esta condición de apego, de enojo, de perturbaciones, es normal en una mente inmadura. Pero conforme empezamos a hacer madurar y a desarrollar nuestra mente, la mente soluciona esos problemas. Así como el cuerpo del niño, ¿no? Lo que antes era el problema de no poder caminar, pero ahora ni siquiera es un problema, es simplemente el estado natural de un cuerpo inmaduro. Conforme el cuerpo madura y se desarrolla, ese problema ya deja de ser un problema, ya no es un problema. De la misma manera es con esto, ¿no? O sea, esta situación es normal en una mente inmadura, es completamente normal. Y conforme entrenamos y desarrollamos la mente, este problema desaparece. Así como desapareció el problema de no poder caminar de un bebé. Entonces espero, Natalia, que estas dos cosas ayuden. Por ahí nos cuentas. Muchas gracias, maestro Gen. Creo que podríamos abordar la de Liliana Díaz, que pregunta que qué son los rituales tántricos y qué significa dentro del budismo, porque siempre tenemos la concepción meditación, pero hay otras prácticas dentro del budismo que pues, también hacen parte como esa gran sombrilla que llamamos budismo. Entonces, ¿sí podrías explicar qué son los rituales tántricos y, digamos, son únicamente del budismo tibetano o si puedes explicar un poquito eso? Ok, perfecto, maravilloso. Entonces, bien, el Tantra. Pues, el Tantra son, ok, vayamos un poco acerca de la clasificación del budismo, ¿no? Entonces, las enseñanzas budistas se pueden clasificar de muchas maneras, de muchas maneras. Y esta clasificación nos va a permitir abordar desde diferentes puntos de vista los objetivos del budismo. Entonces, aunque es el mismo budismo, se puede clasificar de muchas maneras. Para entender esto, uso una analogía que me es muy clara. Y según yo en Colombia también usaban, depende de cuántos años tienes, pero usaban las bolitas o las canicas, ¿no? Las canicas para jugar. Y estas bolitas de cristal, imagínate que yo te doy una bolsa con esas bolitas de cristal y yo te digo, esas canicas, te digo, sepáralas en grupos de tamaños. Y entonces tú las separas por grupos de tamaños y esa bolsa de canicas sacas 3 tamaños, chico, mediano y grande. Y luego te digo, júntalas. Fueron 3 grupos, chico, mediano y grande. Y luego júntalas y te digo, ahora divídelas en dependencia de si tienen algo adentro o no tienen algo adentro. Entonces solo salen 2 grupos. Y luego junta otra vez las canicas y te digo, ahora divídelas por colores y te salen 7 grupos. Entonces son las mismas canicas, solo que en dependencia de la óptica o de cómo las estás dividiendo, ¿no? Es que salen la cantidad de grupos. Entonces, las enseñanzas budistas se dividen así. Por ejemplo, a veces decimos, todas las enseñanzas budistas están sintetizadas en las 21 meditaciones del hambre. Todas las enseñanzas están en las 21 meditaciones del hambre. Y luego las juntamos y digo, todas las enseñanzas de Buda están sintetizadas en los 3 adiestramientos superiores. Y ahora solo salen 3 puntos, 3 adiestramientos superiores. Y luego las junto y te digo, todas las enseñanzas de Buda están reunidas en las 6 perfecciones y ahora salen 6 grupos de enseñanzas. Entonces eso es muy importante porque a veces, como el budismo es tan vasto, a veces, y hay diferentes maneras de presentarlo, a veces hay confusión respecto a eso. Y dices, pero entonces,
¿Los 13 adiestramientos son las enseñanzas de Buda o los 6 perfecciones o qué es? Entonces, bueno, hay muchas maneras de dividirlo. Y cada uno de esos acercamientos nos va a permitir profundizar en diferentes aspectos. Una manera de dividir las enseñanzas de Buda es en el Sutra y en el Tantra. En el Sutra y en el Tantra. El Sutra incluye todas las enseñanzas que animan a la persona a desear convertirse en un Buda. Digamos que el objetivo del Sutra es que la persona logre desarrollar en sí una mente muy altruista. La mente muy altruista que se llama bodhicitta. El deseo de convertirme en un Buda para beneficiar a los demás. Entonces, todo el Sutra, todas las enseñanzas del Sutra tienen ese objetivo, o culminan con ese objetivo. Quiero convertirme en un Buda para beneficiar a los demás. Y el Tantra es el método para convertirte en un Buda. Entonces, en el Sutra generas el deseo de convertirte en un Buda y con el Tantra te conviertes en un Buda. Usas las meditaciones y los métodos para convertirte en un Buda. Entonces, estas dos siempre van de la mano, porque de nada sirve que tengas el deseo si no tienes un método, y de nada sirve que tengas un método si no tienes el deseo, ¿no? Una de mis maestras, una monja budista suiza, ella decía que era como tener un Lamborghini en casa. Y si tú tienes un Lamborghini, pero no tienes una buena vía para andar, pues de nada sirve tener el Lamborghini, porque no vas a poder subir a más de 60 kilómetros por hora. Y si tienes una muy buena vía, pero no tienes un Lamborghini, pues tampoco sirve de mucho tener una buena vía. Entonces necesitamos ambas cosas, el Sutra y el Tantra. Entonces, el Tantra son meditaciones para poder alcanzar la iluminación en sí, mientras que el Sutra es para desear convertirte en un Buda. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las enseñanzas tántricas son específicas de los caminos mahayanas. El budismo, ahora juntemos todas las canicas y vamos a dividirlas. Si queremos dividir el budismo por objetivos, salen solo dos grupos. El grupo que quiere alcanzar la liberación personal del sufrimiento y el grupo que quiere alcanzar la iluminación. Entonces, dentro del mundo de los que quieren alcanzar la iluminación, las enseñanzas tántricas forman parte de sus prácticas. Porque si quieren convertirse en un Buda para beneficiar a los demás, necesitan el Tantra, que son los métodos para convertirse en un Buda. Pero el Tantra no está presente en las enseñanzas hinayanas, que buscan la liberación personal. Las enseñanzas hinayanas hoy en día principalmente han florecido en el sudeste asiático, Tailandia, Bangladesh, Burma, etc. También en el mundo en general, pero ahí está principalmente un gran auge. Entonces, el Tantra no existe para los hinayanistas que buscan la liberación personal. Y nada, entonces yo diría, el Tantra son meditaciones que lo que hacen es entrenarnos en los métodos propiamente dichos para convertirnos en un Buda. No solo para desear ser un Buda, para convertirnos en un Buda. Y pensamos en un último ejemplo. Es como si yo les dijera, si quieres ser millonario, ¿qué necesitamos? Necesitamos el deseo de querer ser millonario y los métodos para convertirnos en un millonario. No solo los métodos, porque si podemos tener los métodos, no el deseo, ni su deseo sin los métodos. Necesitamos el deseo de todos. O quieres ser un doctor, una maestra o lo que sea, ¿no? Entonces necesitamos el deseo y el método. Entonces, el Tantra forma parte de enseñanzas, meditaciones, que son el método mismo para convertirse en un Buda. Tradición Mahayana, no Hinayana, Mahayana. Y no es porque nosotros sí, tú no, no, simplemente porque son objetivos diferentes. Son objetivos diferentes. Entonces, el Tantra no se presenta en el Hinayana, porque no es necesario para alcanzar la liberación personal del sufrimiento. Es necesario para alcanzar la iluminación. Perfecto, maestro Gen. Si pudieras explicar dentro de eso, ¿qué significa los votos de Bodhisattva? ¿Qué significa, digamos, tomar refugio dentro del budismo? Y contar, digamos, cómo tú, un joven mexicano, se volvió no solo budista, sino maestro dentro del budismo. Entonces, si pudieras como contar un poco esa perspectiva de tu trayectoria de vida, como brevemente. Ok, bien. Entonces, bueno, antesito de eso voy a comentar algo súper rápido que acabo de recordar que olvidé y era lo de los colores de los hábitos. Creo que alguien lo había preguntado.
Entonces, solo voy a hacerlo muy conciso. En realidad lo que sí tiene mucho significado es el diseño, pero, pero bueno, vamos con los colores. Entonces, los colores, en realidad, una de las actividades económicas más predominantes en la India de hace 2600 años era la producción de pinturas textiles, la producción de pinturas textiles. Y, y digamos que estos colores eran los colores más baratos, eran los textiles, los colores de textil más comunes. De hecho, era la ropa que usaban en color, era la ropa de color que usaban los parias. Los parias sería como la casta más baja de los hinduistas, ¿no? La casta más baja, algo similar como a los indigentes o mendicantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Buda nace en una sociedad hinduista, Buda nace en un ambiente de castas y nace como un príncipe, pero resulta que es un príncipe que tiene un interés espiritual. Entonces, esta organización de castas se había hecho muy hermética, al punto de que el camino espiritual solo tenía, o sea, los brahmines, que eran los sacerdotes hinduistas, que hacían los rituales, rituales de bendiciones, rituales de uniones de pareja, rituales de bendición de niños, rituales eh, de adivinación y demás, y de bendiciones de dioses y demás. Los brahmines eran personas que habían capturado el camino espiritual y solo lo ofrecían a personas que tuvieran mucha plata. Y los brahmines se habían vuelto personas con mucha plata, con casas y palacios muy grandes, con ropa muy lujosa, con comida, mejor dicho, y el camino espiritual se había quedado solo para la gente que tenía plata. Entonces, por ejemplo, los comerciantes era una de las castas que no era bien vista, porque tenían contacto con mucha gente, se les consideraba gente muy sucia, porque tenían contacto, porque era como los que más se movían entre castas. Y además no les gustaba mucho a la gente, pues a quienes manejaban el poder, que pudiera haber alguien más que tuviera más plata o más poder. En fin, gran tema. El punto es que Buda nace en esos ambientes, un ambiente muy estratificado. Y entonces lo que hace Buda es que presenta un camino espiritual donde el fundamento es la compasión, la sabiduría, la ecuanimidad. Empieza a enseñar acerca del karma, cómo es personal, y empieza a enseñar que todos tienen una mente y que todos pueden desarrollarla y que todos tienen la naturaleza de Buda y que los parias pueden desarrollar su mente y que los comerciantes pueden desarrollar su mente y que los ricos pueden desarrollar su mente y que todos pueden desarrollar su mente y que incluso los animales en el futuro van a poder desarrollar su mente cuando renazcan como humanos. Y entonces él empieza a romper ese sistema de castas. Y entonces su statement, por así decirlo, yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, de Alicia Keys hace varios años, cuando dejó de maquillarse, y ese era su statement, ¿no? En todos los premios y entregas de premios que iba sin maquillar y decía, no necesitamos maquillarnos, somos bellas, somos hermosas, etc. Entonces, el statement de Buda era visto como un mendicante, pero me dedico al camino espiritual. Entonces, eso era como romper, era como unir los dos extremos de las castas, visto como un mendicante, pero vivo una vida espiritual. Entonces, era romper, y claro, andaba así, andaba, y eso era lo que transmitía. Lo que transmitía era como romper con eh, esa estratificación que se había hecho, ¿no? Entonces, claro, eso también tiene que ver mucho con los colores, ¿no? Era parte como del statement de Buda y también era como, eh, y bueno, pues por un lado eran los colores más baratos, más económicos, era lo más simple que había, ¿no? Y bueno, cuéntame, Ángela. Esos colores son únicamente del budismo tibetano, ¿cierto? Pues digamos, del budismo zen es una túnica negra, o sea, como que ahí también hay una diferenciación. Ese pequeño paréntesis, perdón. Sí, Sí. total, Ángela. Por ejemplo, el sudeste asiático, la tradición Theravada, toda la tradición hinayanista, sus hábitos son naranjas. Por ejemplo, la que pusieron en la publi es más hinayanista, ¿no? Es naranja. Esto sí es muy, muy, muy Gelugpa, por así decirlo, muy, muy tibetano, en particular escuela Gelugpa. Y, y, um, y sí, los Zen tienen una túnica negra, otros amarillo, otros café. Sí, sí, eso va cambiando, sí.
Y bueno, contesto ahora la pregunta que decías, que era como, ¿cómo fue ese trayecto, no? Wow, pues bueno, pongámoslo muy, muy cortico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo era niño, o sea, cuando tenía, por ejemplo, que yo me acuerde, cuando tenía más o menos 7 años, eh, me llamaban muchísimo la atención las imágenes de Buda. Mucho, 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 mucho. Podía pasar mucho tiempo viendo y, o sea, veía a veces horas. O después, cuando tenía como 15 años, podía ver horas las imágenes de Buda. O sea, solo las imágenes me cautivaban mucho, pero no tenía idea que Buda hubiera enseñado algo, ¿no? No tenía ni idea quién era Buda, solo me parecía muy, muy atractivo, muy bonito. Y, y conforme fui creciendo, en mi familia nos criaron como con mucha libertad, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá decía, solo necesitan hacer tres cosas en la vida. Una, él decía estudiar algo; otra, decidir a qué se van a dedicar; y otra, elegir su camino espiritual. Entonces, eran como las tres cosas que él decía, es estudien algo, elijan a qué se van a dedicar y elijan un camino espiritual. Entonces, vivimos siempre como en esa apertura de espiritual y también de a qué vamos a dedicar nuestra vida y demás. Entonces nunca me fue impuesta una filosofía, una doctrina, ni mucho menos, porque no era la idea de mis papás. Yo creo que eran bueno, son como bastante abiertos o libre pensadores en ese sentido. Lo que sí había mucha influencia de la salud, ¿no? O sea, todos estamos dedicados a las áreas de la salud, médicos, profesionales de la salud, etcétera. Entonces, yo tenía un gran deseo de ayudar a los demás. Yo creo que ese deseo lo tenemos todos tenemos ese deseo. Y entonces yo pensé, quiero ayudar a los demás y la manera de ayudar a los demás es a través de la ciencia. Entonces, esa fue mi conclusión. Y entonces le metí toda la ficha a la ciencia porque esa era mi manera para ayudar a los demás. Y sí, de hecho, cuando estuve en cancerología, yo decía, wow, qué chévere poder ayudar a la gente que tiene cáncer, a diagnósticos más rápidos y demás, etcétera. Entonces, justo cuando yo empiezo la universidad, encuentro el Dharma de manera formal. O sea, encuentro mis primeras maestras, que fueron dos monjas budistas, una de Irlanda del Norte, otra de Suiza. Y en cuanto encuentro el budismo y escucho acerca del budismo y la filosofía, me hace mucho clic por la estructura y me hace mucho clic porque yo sentía como encontrarme con mi familia. Era así como, wow, o sea, andaba perdido y los encontré, es como maravilloso. O sea, yo pensé, no puedo creer que haya gente que piense estas cosas, porque yo también pienso eso, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y a partir de ese momento, pues nada, yo hice la universidad, la especialidad y demás, ya siendo practicante budista. Después estuve trabajando en cancerología, siendo también budista ya. Me ordené como monje y en ese momento decido dedicar mi vida solo al camino espiritual y ayudar a los centros de meditación alrededor del mundo y demás. Pero yo creo que lo que me llevó básicamente al budismo fue ese deseo de querer ayudar a los demás y darme cuenta de que con la ciencia yo podía ayudar a los demás y es algo que ayuda mucho a los demás, pero en el caso que yo había elegido era como ayudar solo a los enfermos. Y el budismo también me permite ayudar a los sanos físicamente, ¿no? Hablando. Aunque hay sanidad física, puede que mentalmente haya muchos problemas. Entonces a mí eso me cautivó muchísimo. Fue como, wow, sí, esto es. O sea, yo quiero ayudar a sanos y enfermos. O sea, quiero poder contribuir. Y me acuerdo mucho una vez en una meditación, en una clase, cuando terminó la clase, pude sentir en mi corazón que ¿saben? Como si toda mi vida hubiera sido un montaje y que yo estaba, ¿saben? Como a veces pienso eso, vivimos en el mundo del yo y lo mío donde todo es un problema, ¿no? Entonces, y están los malos, los buenos y los feos, ¿no? Los malos son nuestros enemigos, los buenos son nuestros amigos y los feos son los extras, ¿no? Toda esa gente que se monta en el Transmilenio, esa gente que apenas nos damos cuenta quién soy. Entonces, cuando me di cuenta que eso era un montaje y que yo podía dirigir quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, sentí una libertad tan grande que yo dije, wow, qué chévere, qué rico. O sea, qué rico poder tener control sobre mi vida. O sea, qué rico poder tener una capacidad de decir, listo, mi mente está creando todo esto. ¿Qué mundo voy a crear? ¿Qué libro voy a escribir? ¿Qué cuento me voy a contar? ¿Qué serie voy a proyectar en mi mente? ¿No? Eso me encantó y yo me acuerdo que dije,
si puedo contribuir de alguna manera, que solo una persona en el mundo pueda sentir esta libertad que siento, mi vida habrá tenido todo el sentido de la vida. Y entonces ahí fue donde decidí cómo ordenarme y después de un tiempo, bueno, primero, claro, pues es todo un proceso, ¿no? Tomar unos votos, vivir como si fueras un monje sin serlo, pues para asegurar que estás listo, que es algo que quieres. Y finalmente me ordené como monje y, y estoy muy feliz, ¿no? Estoy muy contento, muy agradecido con esta oportunidad y es muy bonito poder compartir así como compartimos con ustedes y en general, pero bueno, esa es la historia, long story short. No, estuvo buenísimo. Creo que tratamos de abordar la mayoría que pudimos. En serio, muchas gracias, Gen. O sea, creo que tenemos muchas otras preguntas, pero se nos acabó el tiempo lastimosamente. Em, pero muchísimas gracias. Todas fueron explicadas muy, muy bien, que además sé que no es fácil porque fueron bastante complicadas las preguntas, pero fueron entendidas y llegó el mensaje. Creo que todos salimos acá con la mente más abierta y creo que una paz y el corazón como así también gigante. Entonces, pues nada, te agradezco muchísimo por esto. Como te digo, quedamos con apenas un abrebocas, creo que ahí siguen preguntas en el chat y siguen, creo que no se había movido tanto un chat en estas sesiones, lo cual muestra lo bueno que fue esta charla y lo interesados que nos tuviste a todos durante 2 horas completas, estuvimos ahí pegados. Entonces nada, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Muchas gracias a ti, Ángela, gracias al profesor Rafael, al CEAMI, a la Universidad Javeriana, con quienes también colaboramos en las clases de arte y espiritualidad, con los chicos de universidad que nos visitan, pero bueno, en este contexto ahora con CEAMI, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, Laura, Ileana, Irene, Natalia, que también hizo preguntas, Luz Elena, Claudia, Juan José, en fin. Muchísimas gracias a todos. De mi lado, encantado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es como una bonita manera de terminar el día, creo. Y cualquier cosa, puse ahí el correo info@meditacionencolombia.org. Si alguien quiere escribir, si siente que le puedo ayudar en algo en general, pues yo feliz, bienvenido, ¿no? Alguna idea, alguna pregunta o lo que sea, pueden escribirme info@meditacionencolombia.org o nuestra página meditacionencolombia.org y feliz puedo contestar y podemos ver las preguntas que quedaron y demás. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Gen, o sea, por tanta generosidad. Fue sabiduría pura, mejor dicho, compasión y sabiduría. Creo que todos lo sentimos en estas 2 horas. Entonces, muchas, muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes por haber estado. En nombre del CEAMI, les agradezco haber participado en esta 4ª semana del especial sobre el Tíbet que estamos tratando de conmemorar. Los invitamos también a seguirnos pues, en las redes sociales del centro. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos una página web donde pueden ver distinto contenido y donde quedará, digamos, esta charla y las otras charlas que hemos tenido estarán publicadas. Entonces, si alguien quiere compartir o demás, puede acceder. Ahí ya compartieron el link de la página, entonces pueden mirar los distintos contenidos. También hemos hecho imágenes con ciertos sabías qué, hemos hecho artículos, hemos estado durante un mes casi generando un montón de conocimiento y pues tratando de transmitir un montón de todo este tema sobre el Tíbet. Entonces nada, los invitamos a todos a seguirnos y la próxima semana tenemos nuestra actividad de cierre de este gran especial el próximo jueves de 6 a 8. En esta ocasión pues tendremos la actividad de cierre y tendremos una charla que se llama Más allá de la cuestión del Tíbet, impacto ambiental y asimilación cultural desde 1950. Entonces, pues nada, los invitamos a todos a asistir, a seguir al CEAMI y nuevamente agradezco en nombre del CEAMI al maestro Gen por esta explicación, por sus palabras, por su tiempo, por todo. Entonces, muchísimas gracias, maestro, y gracias a todos los asistentes.
Muchas gracias a ustedes. Que esta noche sea la causa de mucha felicidad en el futuro para nosotros y para todos los seres sintientes. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. Chao, maestro. Chao a todos.